Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de las ciencias y la Torá, en nuestro intento de la reunificación de los espacios de la ciencia dentro de los espacios de lectura bíblica, para retomar esos espacios que no se han utilizado por muchísimos años atrás y que deberían ser puntos de confluencia, puntos de encuentro para analizar con la misma certeza con la que se estudia la ciencia, analizar la Biblia, y con la misma fe con la que se estudia la Biblia, analizar también la ciencia. En este momento haremos un recuento, un acercamiento al libro de Ruth, que es el libro que se estudia en la proximidad de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. En esta fiesta es costumbre de la lectura de este libro en razón de el rey David. Nació y murió en esta fecha. Y el rey David es un descendiente de Ruth. Y además hay ciertas hermosas referencias en la escritura entre David y Ruth. Entonces, la primera cosa que haremos es revisar la escritura, el libro de Ruth, y hagamos una lectura de unos pocos versos antes de realizar una explicación y tener una idea de los aspectos geográficos relacionados a este. Bien, el libro de Ruth dice así: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: id y volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y contigo. Que suceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero y dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Veos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche, ¿diera a luz hijos?
¿Esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que vosotras, para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o te deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien. ¿Qué aspectos podemos resaltar de esta escritura? Primeramente, para entender toda esta historia, tenemos que conocer un poquito acerca del contexto geográfico en donde se desarrolla esta historia, ¿cierto? El reino de Israel en esos tiempos era más o menos lo que podemos ver nosotros en azul, ¿no? Toda esta parte en azul, a la margen izquierda del río Jordán, e inclusive esta parte a la derecha del Jordán, que estaban ocupadas por dos tribus, pertenecían a los reinos de Israel. El reino de Israel que estaba primeramente unificado, pero después se separó en dos reinos, el reino de propiamente de Israel, las casas de Israel del norte, las tribus del norte, y las dos tribus del sur. En fin, la historia se desarrolla muchos años antes de nuestra era, bajo la perdón, aquí es cuando los dos reinos estaban unificados, me parece, ¿no? Estaban unificados todavía. Pero relata la escritura que hubo hambruna en Israel. Hubo hambruna en Israel y Elimelech, que era uno de los jueces, era en realidad un príncipe de Israel, viendo que había hambruna en el país, ¿sí? Decide abandonar su tierra natal. Y él dice la historia que era de Belén de Judá. Habíamos mencionado antes a Belén. Belén de Judá era un pueblito pequeño, ¿no? Un pueblito muy pequeño de la tierra de Israel que estaba cerca
cerca de Jerusalén. Si ustedes pueden ver aquí, justo debajo de Jerusalén, aquí está Belén. Es un pueblo pequeñito. De hecho, de este pueblito se burlaron el rey de Israel y cuando vinieron los famosos reyes magos, se llaman reyes magos, eran reyes sabios que vinieron de Oriente, ¿no? Y en busca del nacimiento del Mesías. Y entonces ellos se burlaron y dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de Belén, de este pueblito? ¿Cómo sería Belén, ¿no? Si nombramos Machachi, Machachi es una ciudad muy grande comparada con lo que hubiera sido Belén y con lo que es hasta ahora Belén. En todo caso, lo que nos interesa de los aspectos de la escritura, nuevamente no son tanto los aspectos geográficos y políticos, ¿no? Sino ese mensaje interior de la escritura. Para poder analizarla, tenemos necesariamente que recurrir al hebreo. Entonces vamos a mirar, se nos había quedado por ahí la palabra hebrea de Belén. ¿Cómo es que se escribe Belén en hebreo? ¿No? Belén en hebreo es en realidad Betlehem. ¿Sí? Betlehem. ¿Y cómo se escribe en hebreo Betlehem? Veamos cómo se escribe Betlehem. Es Bethlehem, ¿sí? ¿Qué significa casa del pan? ¿Sí? Significa la casa del pan. La casa del pan y se escribe justamente con la primera palabra que es casa, Beit, ¿sí? Y lehem, que es pan. Esto podemos revisarlo en un documento un poco más detenidamente, ¿no? Veamos. Entonces vamos a verlo aquí, en este documento. Vamos a escribirlo y hacemos un poquito más grande. Ahí podemos mirarlo un poco mejor, ¿no es cierto? En realidad esta palabra va acá. Vamos a tratar de ponerlo un poco antes. Ahí. ¿Por qué? Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, cuando tenemos esto, sería Beit, Beit Lehem, Lehem así, y Beit acá. Entonces, para que pueda calzar, le vamos a disminuir un poquito esto. ¿Ya? Y esta palabra sería Beit, ¿no? Beit Lehem. Beit Lehem, esta palabrita es algo que nosotros ya hemos visto antes, ¿sí? Beit es la casa. Cuando nosotros analizamos qué es lo que el creador y qué es lo que nosotros mismos hemos venido a construir aquí en el mundo. Nosotros, nuestro propósito, de acuerdo a la interioridad de los escritos, el propósito de nuestra vida aquí en este mundo es construir una morada para el Creador. La esencia de toda nuestra razón de estar aquí en este mundo es construir una casa que sea la morada para el Creador. Entonces, eso es también el significado de Belén. Bethlehem, nosotros sabemos en la historia de lo que mal llamamos el Nuevo Testamento, en donde nace el Redentor de Israel,
es en este pueblo, Beit Lehem. ¿Y por qué se llama la casa? La casa del pan. Nosotros nos acordamos de que él dijo, yo soy el pan de vida. Ya hicimos un análisis de este pan de vida anteriormente, ¿no? Yo soy el pan de vida. Entonces, el pan de vida nace en la casa del pan, desde luego. O sea, ¿qué podemos esperar que nazca de la casa del pan? Es lo mismo. ¿Qué es lo que produce una panadería? Una panadería tiene que producir pan. ¿Qué produce una ferretería? Que produce una fuente de agua, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante en la escritura es de que todos estos conceptos están relacionados, o sea, tienen un mensaje interior. Pero ¿por qué aparece Beit Lehem en la historia de Ruth? Nosotros conocemos un poquito de toda esta historia, a grosso modo. Ruth es la abuela de David. O sea, de Ruth desciende David, ¿no es cierto? Y también sabemos que de David, ah, perdón, y también sabemos que de David desciende el Mesías, Mashiach, ¿cierto? En hebreo, Mashiach. Vamos algún momentito a escribir todas estas palabras en relación a las palabras en hebreo. Por ahora no se molesten en tomar nota de estos puntitos que están escritos aquí, puesto que son las vocales, como nosotros las conocemos, ¿no es cierto? Lo que nos interesa mayormente de esto son las consonantes, porque de esta forma es que fue escrita la Torá, únicamente con consonantes. Bueno, entonces decíamos que de Ruth desciende David y de David desciende el Mesías. Entonces veamos ahora. La primera parte de esto era ubicarnos un poquito en el contexto en donde estamos, ¿no es cierto? Vamos nuevamente al documento de geografía. Entonces, Moab estaba ubicada al otro margen del Mar Muerto. Gráficamente, ¿no es cierto? El pueblo de Moab estaba ubicada a la margen derecha. Y habían otros pueblos allí como Edom, se menciona Edom. Cada uno tiene naturalmente un significado, ¿no? En la escritura. Lo curioso de toda la escritura es que todos esos significados concuerdan con todo el mensaje interno de las escrituras. Para conocer un poco, en realidad, todo este drama que se realiza, descrito en la Biblia, en este territorio, alrededor de Jerusalén, lo que se conoce como la Tierra Santa, todos estos personajes de aquí, en realidad, como vimos en una clase anterior, también hasta los amalecitas, ¿sí? Están aquí, están al sur, en la parte sur de Jerusalén. Y aún los filisteos, todos estos pueblos, están relacionados entre sí. Los moabitas son descendientes de una de las hijas de Lot. Una de las hijas de Lot tuvo relaciones con su padre, ¿cierto? Y de esas personas, de ese pueblo que nació de Lot, aparecen los moabitas. ¿Me permiten un momentito?
por favor. Vamos a ver. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces decíamos que el pueblo de Moab es descendiente de Lot y una de sus dos hijas que se acostaron con él. Vale la pena mencionar rápidamente qué ocurrió allí. Cuando Lot tuvo que salir con su familia de Sodoma y Gomorra, salieron corriendo y su mujer fue advertida de que no mirara hacia atrás, mas ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Las hijas creyeron que con esa destrucción de las dos ciudades no iba a haber descendencia, no iba a quedar más descendencia de su padre y ellas eran las únicas que habían quedado porque se destruyeron las dos ciudades. Entonces pensaron, pues aquí es la única oportunidad en la que podemos podemos buscar descendencia de de nuestro padre. Así que una por una durmieron con su padre y de allí nace este pueblo moabita, ¿no? De una relación incestuosa y se asentaron en esta margen derecha del Mar Muerto. Pero como decíamos, en realidad todos estos personajes están estrechamente relacionados, o sea, de alguna forma tienen un tronco común y toda esta historia es una relación de un mismo pueblo que están emparentados entre sí. Muy bien, regresamos entonces al texto. En el texto, la primera circunstancia que nosotros tenemos que tener en cuenta es que era un príncipe, había un príncipe en Judá, ¿sí? Que mira que hay hambre en la tierra. Aparece hambre en la tierra, dice, hubo hambre en el país, ¿sí? Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. La primera cosa que tenemos que recordar es que fue instruido a través de la ley al pueblo de Israel que no deberían emparentarse, que no deberían casarse con otros pueblos, o sea, entre los varones y las mujeres de otros pueblos o viceversa. Entonces, eso había que tener en cuenta, ¿no? Entonces, veamos a qué corresponden las palabras principales de esta escritura. Por ejemplo, vamos a ver cómo se escribe Ruth. Es el principal personaje, ¿no? Ruth dice las cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de una Orfa y el nombre de la otra Ruth. Entonces veamos. Ruth. Vamos a tomar esto y ponerle en un lugar en donde le podamos ver más detenidamente aquí. Ruth se escribe de esta forma. ¿Ah? Este personaje es el personaje principal y del cual se toma el nombre del libro, ¿no? Ruth es una moabita y se escribe con una letra resh, una letra baf y una letra taf, ¿no? Taf. ¿A qué nos recuerda estas tres letras?
si alguien puede imaginar a qué palabra se acerca estas tres letras. ¿Qué ocurre si nosotros tomamos las mismas letras, ¿sí? Pero les invertimos el orden? ¿No es cierto? Vamos a invertir con el orden de estas letras. Vamos a poner la TAF No se primero ve nada. y después, no se ve. Perdón. No, ma- A ver, vamos a No se ve, ver, vamos a no se ve la pizarra. ya, ahí. Entonces, la palabra Ruth se escribe Resh, Baf y Taf. ¿Bien? Baf, Resh, Baf y Taf. ¿Bien? ¿Ah? Nos vamos a saltar los puntitos, que no hayan puntitos, porque así es como está escrita en la Torah. ¿Bien? ¿Qué ocurre si a estas tres letras les invertimos el orden? Entonces, vamos a ponerle la letra Taf al principio y luego le vamos a poner la letra Baf. Aquí. ¿Qué es lo que queda? ¿Sí? Si es que primero teníamos Ruth, ahora tenemos ¿qué? Ahora tenemos Thor. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces, en realidad, el personaje principal de este libro, del cual tomamos el nombre Ruth, alude a algo. Alude a, si es que este es Ruth, Ruth, vamos a ponerle, Ruth, ¿alude a qué? Por la palabra Ruth alude a la Torah. ¿Sí? Ah, ya, Torah. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son las Sí, primeras letras de Torah. Y por eso es que es interesante y bonito leer el libro de Ruth. Porque cuando leemos el libro de Ruth vamos a entender uno de los aspectos de la Torah. ¿Cuál es el aspecto que está representando el libro de Ruth? El libro de Ruth representa fundamentalmente a la Torah oral. A la Torah oral. Es decir, nosotros conocemos que hay dos Torah, ¿cierto? Hay dos Torah. La primera es la Torah escrita y la otra es la oral. Es la Torah oral. La Torah oral es todo lo que fue traspasado de generación en generación, de boca en boca. Las explicaciones de la Torah que está escrita. Por tanto, ¿qué es la Torah oral y qué es la Torah escrita? La Torah oral es el alma de la Torah. La Torah escrita es el cuerpo, mientras la Torah oral es el alma de la Torah, o sea, lo fundamental, ¿cierto? La Torah oral, la Torah escrita es la Torah de muerte y la Torah oral es la Torah de vida. Representa de vida. O el espíritu. ¿Y por El qué? espíritu ¿Cómo de la Torah. confirmamos? ¿Por qué confirmamos? ¿Cómo confirmamos de que la Torah oral sea la Torah de vida? Porque de Ruth desciende David y de David desciende Mashiach. ¿No? Entonces, y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él también dijo, yo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas.
¿no? Aguas vivas es justamente esta Torah oral, Torah de vida, ¿no? La Torah de vida es la Torah que da vida a las letras muertas. Es lo mismo que estábamos haciendo hace un momentito, cuando nosotros tenemos solamente consonantes, pero estas letras tenían vocales. Sin las vocales no se puede pronunciar. Y cuando pronunciamos nosotros y tratamos de leer estas letras, estamos leyendo, les estamos vocalizando, le estamos poniendo vocales, le estamos dando vida, ¿cierto? Eso significa que lo que está representado aquí como muerte, nosotros les estamos pasando al plano de la vida con nuestras palabras. Les estamos dando vida a las palabras muertas que están escritas. Entonces, ¿qué ocurre con esta Torah? Ruth es Tor y le falta una letra Baf, una letra Hey. Perdón. Le falta una letra Hey, ¿no es cierto? Para que se complete la Torah. ¿Ah? ¿Qué es la letra Hey? El habla. La letra El Hey habla. es el pensamiento, el habla y la acción. La acción. El habla. Entonces, en realidad, cuando nos acercamos al libro de Ruth, vamos a conocer los fundamentos de la Torah y vamos a comenzar a darle vida a la Torah. Regresemos al texto. Si regresamos al texto, perdón, veamos aquí. Comencemos a enlazar un poco a los personajes para comenzar a ver. Entonces, había un príncipe que vivía en Belén de Judá, porque de allí debe nacer también Mashiach, el príncipe de Israel, ¿no? El rey de Israel. Pero, ¿qué ocurre en ese país? Dice, hubo hambre en el país. ¿Y qué debe hacer un príncipe? ¿Cuál es la obligación de un príncipe cuando el pueblo pasa problemas? ¿Qué debe hacer un príncipe? Ayudar a... ¿No es cierto? Tiene que ayudar a su pueblo. Para eso son los gobernantes. Los gobernantes son para dirigir al pueblo. ¿Y cuándo deben dirigirlo? Particularmente cuando hay problemas. Pero ¿qué ocurrió con este príncipe? Este príncipe abandona el país y dice que se fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Había una prohibición en la Torah de los israelitas de no casarse con los pueblos vecinos, paganos, ¿no es cierto? Sí. Esa prohibición de alguna forma buscaba mantener la pureza de las costumbres del pueblo. Es decir, el pueblo de Israel era el pueblo elegido para mantener la Torá, para preservar la Torá. Y esa preservación de la Torá estaba asegurada mientras el pueblo se mantenía con sus propias costumbres. Pero si comenzaban a buscar mujeres paganas, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Si buscan una mujer pagana, a veces las mujeres paganas comienzan a influenciar con sus costumbres y a hacer que las costumbres relacionadas con el pueblo hebreo se puedan perder. Y esas costumbres, no es que las costumbres de los otros pueblos sean malas, sino que es esa mentalidad de otros dioses, de otras culturas que pueden influenciar en el pensamiento de las familias hebreas, de tal manera que haga que se olviden de la Torá y por lo tanto no se pueda preservar adecuadamente la Torá. Si es que nosotros nos fijamos en
todos los siglos que han pasado desde que la Torá fue entregada al pueblo de Israel, tantos siglos, y el libro como tal aún existe y existe en su versión original. Si bien la hemos tenido, lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos en sus diferentes traducciones, pero más allá de las traducciones, esa Torah en los rollos se ha mantenido gracias a esa tenacidad del pueblo hebreo. A eso se le conoce como el ser elegido, el pueblo elegido. No es elegido porque es el favorito, es elegido para realizar este trabajo de preservar la Torá a lo largo del tiempo, porque el libro es un libro excelso, divino, que vale la pena y que tenemos que en nuestras manos ahora para poderlo analizar, para poderlo comprender y atraer divinidad hacia nuestra interioridad. Entonces, este príncipe abandona su pueblo. Su trabajo era velar por su pueblo, pero abandona su pueblo. Pero bueno, se va a residir en Moab con su mujer. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos hay? Era el príncipe, el nombre dice, aquel hombre se llamaba Elimelech, ¿sí? Elimelech, con su mujer, Moab, son 2, y con sus 2 hijos, se hacen 4. Por lo tanto, ¿a qué alude esta historia? La primera alusión, la primera referencia a la que alude esta historia es a las 4 letras del Creador. de Dios. Las 4 letras del nombre del Creador, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las 4 letras del nombre del Creador? Entonces vamos a escribirlas aquí. Es Yud, Hei, Yud, Hei, Baf. ¿Dónde está la Baf? Baf, Hei. ¿Sí? Yud, Hei, Baf, Hei. Entonces, las 4 letras del nombre del Creador están aludidas en estos 4 personajes. ¿Qué significan estos 4 personajes? Estos 4 personajes significan, ¿sí?, en todas las estructuras de las que estamos hablando, cuando comenzamos a analizar el famoso árbol de la vida, veamos nuevamente el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, ¿sí? Cuando analizamos el árbol de la vida, y desde la segunda sefirá, cuando nosotros comenzamos con la segunda sefirá, vamos a poner aquí, cuando comenzamos a escribir aquí, a esta sefirá se le conoce como la sabiduría, y la sabiduría es la letra Yud, ¿cierto? La segunda sefirá, es decir, la tercera desde arriba, ¿no? La tercera sefirá es el entendimiento que corresponde a la letra Hei, ¿sí? Una letra Hei. Y luego vamos a agruparlas en un solo gran grupo abajo, como siempre lo hemos estado haciendo, ¿sí? Todas estas de acá, perdón, faltaría esta del medio, ¿no? La del medio, aquí. Esta del medio, ¿ya? Corresponde a la letra Baf. Ahí, esta es la letra Baf. Ahora vamos a hacerle, perdón, en azul. ¿Ya? Y el resto, todo el resto, lo que estamos viendo acá abajo, corresponde a la letra G. Entonces, el nombre del creador es toda esta misma estructura que está dentro de nosotros. Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre del creador.
Por eso es que dice en el Nuevo Testamento, ¿sí? La orden de ir y predicar a todo el mundo dice, bautizándoles en el nombre de Jesús. Cuando dice bautizándoles en el nombre de Jesús, en realidad dice sumergiéndoles en el nombre. Es sumergirse en el nombre, sumergirse en el nombre del Creador, es sumergirse en la estructura, en el camino del árbol de la vida, en el camino de ascenso. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es conocer el sendero de ascenso, que es este camino, ¿no es cierto? Este camino para, conociendo los nombres, llegar hasta el cielo, a la corona. A eso se le conoce como la redención. Por eso dice, yo soy el camino. Entonces, el libro de Ruth alude a conocer estos aspectos del nombre del Creador. ¿Sí? Los aspectos del nombre del Creador que son mi camino de ascenso hacia los cielos. Entonces, lo que estábamos viendo en esta estructura, ¿sí? Las 4 letras del nombre corresponden a estos 4 personajes. Entonces, el primer personaje es el esposo. Este esposo llamado Elimelech. Entonces vamos a escribir aquí simplemente Elimelech. ¿Sí? ¿Ah? La segunda letra corresponde a su esposa. Era Naomi o Noemí, ¿cierto? ¿Ya? La letra Baf, la tercera letra, corresponde al hijo, a uno de los hijos, y el otro hijo está representado por la letra G. Entonces, veamos en el texto cuáles son los nombres de los hijos para irles poniendo aquí, ¿no es cierto? Los nombres. Entonces dice, los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión. Entonces vamos a este texto de acá y ponemos aquí perdón, sería aquí Maalón y Kelión serían estos de acá. Maalión sería este de aquí, Maalión, y este Kelión. Pero qué cosa extraña podemos revisar de esto. Esto es Maalión y esto es Kelión. Vamos a ponerle como está escrito en español. Entonces, esto era Elimelech. ¿Sí? Y esto era su esposa Naomi. ¿Cierto? La segunda Hei, aquí. La primera Hei. ¿No? Entonces, siempre que vemos 4 personajes o una estructura de 4, estamos hablando del nombre del creador. ¿En dónde tenemos otro 4? Otro 4 en la escritura, en el famoso mal llamado Nuevo Testamento. ¿En dónde tenemos otro 4? A ver si alguien me ayuda. En el... Cuando Yeshua dijo, ¿ah? Yo soy la puerta. Exactamente. Cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué es la puerta? ¿A qué letra corresponde la puerta? ¿Sí? Dalet. ¿Sí? A una letra. ¿Cómo recuerda mami que era la puerta? Porque era... La puerta. Es la Dalet, una letra Dalet, ¿no? Y de paso la puerta es algo para entrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, conocer los aspectos del nombre, ¿sí? Los aspectos del nombre es aprender acerca de estos 4 aparentes personajes
es entrar por la puerta de la sabiduría, ¿sí? Son la De la puerta, ciencia. conocer los 4 aspectos del Creador, los 4 letras del nombre, son la puerta de entrada hacia la redención. Nuevamente, si regresamos otra vez, si regresamos a esta parte que estamos estudiando aquí, ¿sí? Nuevamente, estamos hablando de nuestra interioridad, del ascenso en nuestra interioridad. Conocer el nombre del Creador, dice, y conocerán mi nombre. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, dice, les vine a revelar tu nombre. Y el nombre del Creador en todas las escrituras está muy repetido y se refiere a conocer esta estructura de conocer nuestra interioridad para lograr un ascenso hasta aquí. Es decir, no es que estamos conociendo cómo se llama Dios. Lo que estamos es conociendo todos los aspectos relacionados con el ascenso para lograr mi redención. Esto, por ejemplo, sería, esto sería así, ¿no es cierto? Volvemos así. En nuestro ascenso de vuelta a donde salimos. ¿Bien? Entonces, este camino de ascenso dice, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? El nombre. ¿Y por qué es importante el nombre? El nombre del Creador es importante porque Yeshua vino a mostrarles, a mostrarnos el nombre del Creador. ¿Y por qué Él nos Y el muestra camino. el Creador? Porque Él tiene el nombre del Creador. A eso, eso alude, ¿no? No es que necesitamos confiar, creer en un hombre, sino tenemos que tener en mente esa estructura del camino de ascenso. Y este camino de ascenso, de paso, este camino de ascenso no es un camino ético, no es un camino de moral, ¿no? No es un camino de saber qué hacer y qué no hacer respecto de mi moralidad ni cosa por el estilo. ¿Sí? Es un camino de crear conciencia. Más allá de la ética, más allá de la moral, es crear un camino de conciencia. Mientras subimos, estamos rectificando, estamos redimiendo nuestra interioridad individual. Es decir, cuando comenzamos aquí, cuando comenzamos somos individuos, ¿eh? Y cuando comenzamos a subir, ¿qué debemos darnos cuenta poco a poco? Cuando ya vamos en ascenso, tenemos que comenzar a pensar que ahora debemos dejar de ser individuos y tenemos que comenzar a ser comunidad. ¿Sí? El verdadero camino de ascenso es aprender a redimirnos individualmente y mientras vamos subiendo, dejar nuestra individualidad para pensar en comunidad, en donde poco a poco ya deja de importarme mi individualidad y comienzo a pensar en comunidad. ¿Qué es pensar en comunidad? Ya la redención ya tiene que empezar a ser colectiva. Ya no me tiene que importar solamente salvarme yo aquí, sino que tengo que empezar a pensar que si yo no me salvo, tampoco se salvan los demás. Y si los demás no se salvan, tampoco me salvo yo. Que es precisamente uno de los aspectos que estamos aprendiendo durante esta época de reclutamiento que tenemos ahora debido a la pandemia, ¿cierto? Entonces, este camino de ascenso, que es el camino de conocer el nombre, está aludido en el libro de Ruth. El libro de Ruth dice entonces que Elimelech se fue a vivir con sus hijos a Moab.
¿Qué es lo que está entonces diciendo aquí? Que se fueron exiliados, se fueron al exilio. Irse al exilio es dejar su tierra. Y cuando hablamos de exilio en la escritura está hablando de dejar la tierra de Israel. Pero naturalmente que todas estas son historias acerca de nuestra espiritualidad. Nosotros, ¿cómo es que dejamos nuestra tierra de Israel y estamos en el exilio? Estamos en el exilio cuando estamos en nuestra idolatría. ¿Qué significa la idolatría? La idolatría es nuestra distorsión de la espiritualidad. No es el conocer adecuadamente los aspectos espirituales de la Torah. No se refiere a los aspectos históricos, no se refiere a los aspectos geográficos, no se refiere al pueblo de Israel como ese pueblo elegido, y al decir elegido es el pueblo más querido por el Creador, porque el pueblo más querido por el Creador somos cada uno de nosotros. Es el conjunto, es el estado de conciencia de todos nosotros. Bueno, además habíamos estado mirando en este documento que hay cierta estructura que no se encuentra correcta. Veamos. Vamos nuevamente aquí. En esta estructura, tal como conocemos acerca del nombre del creador, ¿qué es lo que debe ocurrir? Esta estructura explica que el nombre del creador, nuevamente aquí, esta parte es la sabiduría, el principio padre, nuevamente el principio masculino o varón. Luego, ¿qué es esta parte es el principio femenino, ¿sí? La mujer, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una mujer, ¿sí? Padre y madre, ¿cierto? Padre y madre. ¿Qué deben tener padre y madre? Padre y madre deben tener hijos. Entonces aquí está simbolizado esto como el primer hijo varón. Y aquí siempre se debe buscar, era una insinuación, un mandato para todos tener un hijo varón y una hija mujer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que tener una parejita. De esta forma estamos buscando la preservación de la especie, digamos. Entonces, en los principios espirituales funciona de la misma manera, ¿sí? Una pareja debe procrear otra pareja. Entonces, generalmente ocurría en el pueblo judío que cuando una pareja se casaba y comenzaban a tener hijos, y los hijos le salían solo varones, estaban hasta que se les sale una mujercita, porque el mandamiento, la misbah, es tener una pareja, o viceversa, si tenían solo mujeres, tenían que también llegar a tener varones. Entonces, este equilibrio también funciona en el principio espiritual. Entonces, una pareja de varón-mujer debe también tener una pareja varón-mujer en los hijos. Pero en realidad, en esta historia comenzamos un poquito disparejos. Si bien es cierto que aquí aparece Elimelech, ¿cierto? Este es Elimelech, representado por la Yud. La letra G es Naomi o Noemí, ¿cierto? En español. Y los dos hijos eran dos hijos varones, ¿cierto? Los dos hijos varones eran Maalón y Kelión. Entonces, este corresponde a Maalión y este a Kelión. Algo falta entonces en esta estructura. Cuando dice que hubo hambre en la tierra, cuando dice que el pueblo de Israel allí había ocurrido hambre en la tierra, en realidad se está insinuando el inicio
de esta falla, este principio que aparece en la historia. Como este príncipe que tiene 2 hijos. Entonces, al tener 2 hijos, aquí hay un desbalance. Y aparece ese desbalance como que hubo hambruna en la tierra. Ahora, debido a esa hambruna, esta familia se va al exilio. Es decir, es una figura de caer como la historia que nosotros siempre conocemos del cielo, ¿no es cierto? Estaba en la presencia del Creador, la primera pareja estaba en la presencia del Creador y tienen que caer. La misma historia se repite ahora con otra historia. El príncipe se va con su familia al exilio y se va, en este caso, a Moab. ¿Ah? Se va a Moab y allí comienzan a ocurrir ciertos sucesos que aparecen como muertes, ¿sí? Que comienza a morir. Primero muere el padre. ¿Sí? Estando en Moab, muere el padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La familia comienza a estar, si ya estaba algo disfuncional al inicio, después comienza a faltarle ya, ¿no es cierto? Le falta el padre. Y después estos hijos, pese a que el padre ya hizo algo malo, les fue llevando a Moab, ¿cierto? Estos hijos se casaron con moabitas, este y este. Los 2 se casaron con moabitas. Entonces, la familia completa, excepto la esposa, los 3 varones de la casa, el primero les va llevando a Moab y allí en Moab los 2 varones se casan con moabitas. Es decir, rompieron completamente con todos los principios que habían establecido en la Torá. Ahora, sin embargo, luego hemos de ver conforme avancemos en la lectura del texto del libro de Ruth, estos también mueren. Bueno, pongamos primero los personajes. Estos se casan con Ruth y con Orfa, ¿cierto? Los 2 varones se casan con 2 mujeres moabitas, con Ruth y con Orfa. Entonces, luego de que se casan, un cierto tiempo después, mueren también los varones. ¿Ya? Y como mueren los varones, ahora queda dentro de la familia únicamente Naomi, ¿sí? Y sus 2 hijas. Entonces les vamos a poner estas 2 hijas aquí. Se quedan estas mujeres y sus 2 hijas. ¿No? De lo que leímos. El momento que ve Naomi que ya se quedó sola, voy a regresar. El Creador me ha tratado mal, ¿no es cierto? Vemos que cuando regresa, inclusive, ya dice, ya no me llamen más Naomi, llámenme Mara, porque, ¿qué es Mara? Es amarga, porque el Creador me ha amargado. Ella acepta, y nosotros vemos en la escritura lo que estábamos comentando al inicio de la clase, que de dónde vienen todas las cosas, inclusive la amargura. La amargura viene del mismo Creador. Ella acepta y dice, sí, el Creador me ha amargado, ¿sí? Y he padecido, y ahora dice, he regresado sin nada. Me fui con algo y ahora regreso sin nada. Y regresa con, es decir, cuenta a sus hijas, dice, voy a tener que regresar. Y en la historia nosotros vemos que Orfa se despide y regresa a su pueblo Moab, pero Ruth dice, no me regresaré a mi pueblo, me voy contigo y donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios. Entonces, a partir de esta chispa, ¿sí?, de esta declaración de Ruth, se vuelve a reconstruir esta familia. ¿Cómo se llama este acto de reconstrucción? ¿Qué nombre tiene en la escritura esta reconstrucción? ¿La reconstrucción del nombre o la restauración de la familia o la restauración nuestra que está aludida mediante esta historia? ¿Cómo se llama en la Biblia? Todo esto toma el nombre de redención. Aquí. Redención. A ver, perdón, ahí. Redención. ¿Sí? La restauración de la familia que fue destruida, murió el padre, murieron los dos hijos, ¿sí? Y estas dos mujeres, la suegra y su nuera, regresan a Israel, ¿no? Y Ruth le dice, no te dejaré, regresaré contigo. A partir de ese gran deseo de Ruth, se reconstruyen las 4 letras del nombre del creador, la estructura del creador, y eso alude al proceso de redención. ¿Qué es redimir? Curiosamente, en la escritura, cada vez que nosotros miramos, historias como esta, había una costumbre en el pueblo de Israel que si una mujer queda viuda, tiene derecho a reclamar volver a casarse con algún pariente, el pariente más cercano de su fallecido esposo. El proceso de la redención estaba aludido a esta reconstrucción de la familia. Cuando nosotros vemos esta historia como que fuera esa historia de que una mujer queda viuda y ahora tiene derecho a casarse, por ejemplo, con el hermano del esposo, ¿sí? Esa costumbre un poco nos choca en nuestra estructura familiar actual, ¿no es cierto? ¿Cómo es que me voy a casar con el hermano, con mi cuñado? Y de hecho esto, por ejemplo, fue una de las historias que nosotros podemos ver de la historia del libro de Ruth, ¿cierto? Entonces, todo el proceso de redención, tal como nosotros conocemos en la Escritura, siempre que se habla de esta historia de que una mujer que ha fallecido su esposo tiene que casarse con los hermanos de su fallecido esposo, alude a este proceso de la redención. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que le preguntaron a Yeshua, le dijeron, maestro, dinos tú qué ocurre en el cielo, qué va a ocurrir en el cielo si una mujer que ha perdido a su esposo se casa con el hermano de este y luego muere también el hermano y se casa con el otro hermano, el segundo hermano, y después muere también este y se casa con el tercero y así se casa con todos los 7 hermanos. ¿Qué ocurre en el cielo? ¿De quién será esta la esposa? Y esa es una de las preguntas que siempre nosotros nos hacemos en relación con las escrituras, ¿no? Siempre buscamos el aspecto físico en un relato de carácter espiritual. La respuesta de Yeshua es, ustedes desconocen la escritura. Dice, ustedes desconocen la escritura y no solo eso, desconocen también el poder de Dios. Porque en el cielo no habrá varón ni mujer. Seremos como ángeles, dice, ¿no es cierto? Entonces,
cada vez que nos hacemos preguntas, eh, tratando de explicar los aspectos físicos de las historias, debemos siempre recordar que estamos hablando de historias espirituales. Cuando encontramos historias como estas, en realidad estamos hablando de nuestra redención interna. El proceso de redención, que siempre estamos regresando a este gráfico, es el proceso de transformación de nuestra interioridad, la restauración. De hecho, nosotros vimos inclusive que los nombres del Creador están aquí, ¿no es cierto? Están representados por esta estructura del árbol de la vida. Entonces, si es que hay algo que falla en esta estructura, eso hay que redimir, ¿cierto? Nosotros vimos que el varón, el padre representaría esta estructura, la sabiduría. La madre representa el entendimiento. El hijo, el hijo representaría esta estructura que estamos construyendo, que tenemos que tener, y la hija representaría esta estructura interna. Todas las 7 sefirot emocionales de nuestra estructura del alma. Por tanto, aquí dice que primero comienza a morirse, se muere el padre. ¿Ah? El padre de esta familia muere. Luego, mueren también sus 2 hijos. El proceso este de morir, ¿sí? Es, como ya nosotros hemos entendido, no se trata solamente de esta muerte física. Aparece en la historia como una muerte física, pero en realidad son las faltas, la separación de Dios. ¿Cómo se produjo inicialmente esta separación de Dios? Por esta falta de sabiduría que tuvo Elimelech, ¿cierto? La falta de sabiduría que, estando su pueblo en necesidad, decidió abandonar al pueblo, ¿cierto? Eso hacemos muchas veces, está en nuestras manos hacer algo y no lo hacemos. Y eso de no hacer algo, dice aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, el hecho de que el padre abandona a su pueblo y se va en contra de la ley a vivir en otro pueblo también era una falta. Y entonces, después de esa falta, muere el padre. Después mueren los hijos, ¿cierto? Mueren los 2 hijos y por lo tanto, esta familia hay que redimirla. ¿Cómo comienza a redimirse esa familia? Porque aparece, antes de que mueran estos hijos aquí, aparece Ruth. ¿Ya? Y a partir de la chispa de Ruth, se comienza a redimir la interioridad. A partir de Ruth que en realidad comienza como una mujer que estaba fuera del pueblo, estaba en Moab, decide ingresar al pueblo de Israel, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a partir de aquí se comienza a reconstruir la estructura de los 4 nombres del Creador. Es decir, se vuelve a reformular el nombre. El proceso de la redención, por tanto, dice, y del evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es bautizado, sumergido. ¿Sumergido en qué? En el nombre. Entonces aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. La estructura del nombre que es el proceso de redención del ser humano. El camino de redención. Cuando la familia está destruida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al camino. Volver al camino de redención para restituir
el nombre del creador y encontrar el lugar en donde estuvimos inicialmente. Esta historia, entonces, tenemos que irla asumiendo desde esta perspectiva. Cuando estamos leyendo esta escritura, tenemos que ir pensando en esta restitución, en esta redención. ¿Cómo es que se produce esta redención? A partir de Ruth, que asume a acogerse a ser parte de este pueblo y en una tierra desconocida para ella. Y sin embargo, ella comienza a hacer protagonismo y a hacerse la heroína, ¿sí? Porque restaura definitivamente la familia, restaura los 4 nombres de los 4 letras del nombre del creador y justamente debido a ese proceso de redención llega a ser la abuela del rey David. Y lo curioso de esta historia es, además, que esta muchacha que se casó con uno de los hijos, al ser la abuela del rey David, la otra mujer Orfa viene a ser la abuela de Goliat. Revisamos estas historias, todas estas historias encontramos las raíces de cada uno de los nombres de estos de ahí. Comenzamos a enlazar que toda esta historia es la historia de un mismo tronco, que todos están relacionados, todos vienen de alguna parte. Entonces, ¿cómo así aparece famoso Goliat? Goliat es descendiente de la otra mujer moabita que se quedó en Moab y no se fue con Noemí. Pero Noemí decidió cambiar su vida, va a Belén nuevamente con su suegra y allí ocurre una bonita historia de que tiene que buscar esposo y tiene que dormir a los pies de su posible esposo y ese tipo de cosas, ¿no? Todos estos detalles se les va a aclarar cuando terminen la lectura del libro de Ruth y tendremos que completar esta historia el día de mañana. Hasta ahí nuestra clase de hoy y les esperaré entonces con sus inquietudes del día de mañana.